Imagínate esto. Ponte en esta escena por un momento. Eres el dirigente del partido político más antiguo de México. No de cualquier partido, del que gobernó este país durante 71 años sin interrupción. El partido que no solo dominó la política, sino que moldeó instituciones, creó estructuras de poder y dejó una huella profunda en la historia nacional. Eres la cabeza del partido que llevó a 12 presidentes a vivir en Los Pinos. El mismo que construyó carreteras, levantó sindicatos, impulsó programas sociales y, al mismo tiempo, acumuló señalamientos de corrupción, control político y abusos de poder durante décadas enteras. Ese partido no es otro que el Partido Revolucionario Institucional. Ahora imagina el momento. Un día cualquiera se convierte en un día histórico. Te parás frente a las cámaras, frente a los medios de comunicación, pero sobre todo, frente a México entero. No estás dando un discurso de victoria, no estás anunciando una estrategia política, estás pidiendo perdón. Sí, perdón. Pero no a tus adversarios, no a la oposición, no al pueblo. A tus propios compañeros. A los que caminaron contigo durante años. A los que construyeron ese partido desde dentro. Y en ese instante, sabes que algo está profundamente roto. Porque en lugar de recibir respaldo, en lugar de escuchar unidad, lo que recibes es rechazo. Frío, directo, sin filtros. Tus propios compañeros te dicen, prácticamente la cara, que te hagas a un lado. Eso fue exactamente lo que ocurrió el 27 de marzo de 2026, en el corazón político del país, en el Senado de la República. Ese día, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido en todo México como Alito, salió ante los medios con una imagen completamente distinta a la que suele proyectar. No hubo confrontación. No hubo arrogancia. No hubo ataques. Esta vez, hubo un intento de humildad. Con palabras cuidadosamente elegidas, reconoció errores. Habló de abrir el diálogo. Intentó reconstruir puentes. Dijo que el PRI todavía tenía salvación, que podía recuperarse si todos jalaban parejo, si dejaban atrás las diferencias y se unían nuevamente como antes. Pero lo que vino después, fue un golpe político que pocos esperaban. Porque las figuras más importantes de la historia reciente del PRI, personas que dedicaron décadas completas de su vida a ese partido, que lo defendieron, que lo impulsaron, que lo llevaron al poder, respondieron con una claridad brutal. Sin rodeos. Sin diplomacia. Sin miedo. Y en un país donde la política suele disfrazarse de cortesía, esa respuesta fue tan directa, tan contundente, que dejó al descubierto una realidad que ya no se puede ocultar. El PRI ya no está dividido, está fracturado. Renuncia, vete, eres el enterrador del PRI. No fue un susurro. No fue un comentario aislado. Fue un grito político que retumbó dentro y fuera del partido. Un mensaje claro, directo, imposible de ignorar. Y hoy vamos a contarte exactamente cómo llegamos hasta aquí. Porque esto no es solamente la historia de un político que fracasó. No es solo otro caso más de desgaste, de errores o de mala estrategia. No. Esto es mucho más profundo. Es la historia de cómo el hombre que tenía en sus manos la responsabilidad de salvar al Partido Revolucionario Institucional, terminó convirtiéndose, poco a poco, en el principal instrumento de su destrucción. Y aquí viene lo más inquietante. Lo más perturbador no es que haya fallado. En política, todos fallan. Lo verdaderamente inquietante es que todo, absolutamente todo, apuntaba hacia este desenlace. Las señales estaban ahí. Las advertencias estaban ahí. Los errores eran visibles. Y aún así, nadie lo detuvo a tiempo. Ahora, antes de avanzar, déjame decirte algo importante. Si este tipo de análisis te interesa, si quieres entender lo que realmente está pasando detrás de los discursos, detrás de las cámaras y lejos de la narrativa oficial, asegúrate de estar suscrito. No por rutina. No por costumbre. Hazlo porque los movimientos que vamos a analizar aquí no siempre se ven en los noticieros. No siempre se explican en los medios tradicionales. Y cuando ocurran, los vas a ver primero aquí. Porque este video no es cualquier video. Este video tiene 4 revelaciones. 4 momentos clave que, cuando los entiendas, te van a cambiar por completo la forma en la que ves esta historia. La primera revelación es como un joven sin apellido político, sin una fortuna familiar que lo respaldara y sin una visión clara de país, logró escalar hasta controlar el partido más antiguo de México. La segunda es sobre los audios. Sí, esos audios que sacudieron la opinión pública. Los millones de dólares, las conversaciones filtradas, los presuntos acuerdos en la sombra que lo siguieron durante años, mientras él permanecía firme, aferrado al poder como si nada pasara. La tercera revelación es quizá una de las más duras. Es sobre cómo sus propios compañeros,
personas con décadas dentro del partido, comenzaron a abandonarlo uno por uno. En público. Con nombre y apellido. Sin filtros. Sin ninguna consideración. Y la cuarta. La cuarta es la más incómoda. La más dolorosa. La que explica absolutamente todo lo anterior. Esa. Alejandro Moreno Cárdenas nunca quiso que se supiera. Y por eso, la voy a reservar para el final. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una. Pero antes de seguir, necesitas entender algo fundamental. Lo que pasó el 27 de marzo de 2026 no fue un accidente político. No fue mala suerte. No fue simplemente el resultado de una campaña en su contra, aunque él insista en repetirlo una y otra vez. No. Fue el desenlace inevitable. El resultado de un patrón que lleva años repitiéndose. Una forma de ejercer el poder que en otro momento tuvo reglas, tuvo lógica, incluso tuvo beneficios. Pero que en el México de hoy, ya no le sirve a nadie. A nadie, excepto a quien lo ejerce. Y cuando el poder deja de servir al colectivo, y solo protege a quien lo controla. El final, ya está escrito. Y mientras ese patrón se repetía una y otra vez, algo mucho más grave estaba ocurriendo en silencio. El PRI se vaciaba. Los votos, simplemente se evaporaban elección tras elección. Los aliados comenzaban a irse, primero en privado, después en público. Los estados que durante décadas fueron bastiones históricos empezaban a perderse uno por uno. Y en medio de todo eso, Alejandro Moreno Cárdenas seguía ahí, firmando comunicados, dando conferencias, apareciendo ante las cámaras con la misma narrativa, insistiendo, una y otra vez, en que él era la solución. La solución a un problema que él mismo había creado. Y aquí es donde surge la pregunta que nadie dentro del Partido Revolucionario Institucional ha querido responder con honestidad. ¿Cómo es posible que alguien destruya lo que se supone que vino a construir, y aún así se niegue a reconocerlo? Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder hoy. Y te lo digo desde ahora. La respuesta no solo es incómoda, va a cambiar por completo la forma en la que ves la política mexicana. Ahora vámonos atrás. Muy atrás. San Francisco de Campeche. Año 1991. Hace 35 años. México era otro país. Un país donde el poder no se disputaba, se administraba. En ese momento gobernaba Carlos Salinas de Gortari, con una estructura política que muchos describen como una de las más sólidas, y también más controladas, en la historia moderna del país. El PRI no era solo un partido. Era el sistema. Controlaba los estados. Dominaba el Congreso. Tenía influencia sobre sindicatos, instituciones y estructuras sociales enteras. No había alternancia real. No había competencia verdadera. No había México sin PRI. Era, literalmente, el aire político que se respiraba. Te gustara o no. Y en medio de ese contexto, ocurre algo que en ese momento parecía insignificante, pero que con el tiempo se convertiría en una pieza clave de esta historia. Un joven de apenas 16 años, en Campeche, toma una decisión. Una decisión que no era común para alguien de su edad. Se afilia al PRI. Ni siquiera tenía edad para votar. Apenas estaba terminando la preparatoria. Mientras la mayoría de los jóvenes pensaban en salidas, amigos o el fin de semana, él ya estaba dando un paso dentro de la maquinaria política más poderosa de América Latina. Y aquí hay que decirlo con claridad. Eso no es inocencia. Eso no es casualidad. Eso es una decisión fría, calculada, tomada por alguien que, desde muy joven, entendió algo fundamental. En México, el poder estaba en el PRI. Y si querías poder, tenías que estar adentro. Ese joven era Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. El menor de 6 hijos. Sin un apellido político de peso. Sin una familia con conexiones directas en Los Pinos. Sin una fortuna heredada que le abriera puertas. Lo único que tenía, era algo mucho más valioso en ese sistema. Un instinto muy afinado para entender dónde estaba el poder, y en qué lado de la mesa convenía sentarse. Años después, en la Universidad Autónoma de Campeche, donde estudió Derecho, ese instinto comenzó a tomar forma. Pero no como muchos imaginarían. No destacó por ideas revolucionarias. No fue reconocido por una brillantez académica fuera de lo común. Destacó, por otra cosa. Por su capacidad de operar. De mover fichas. De construir grupos. De generar lealtades, y también de cobrarlas. Distintos reportes lo vinculan con dinámicas muy conocidas dentro de las universidades públicas mexicanas durante décadas. Los grupos de choque. Los llamados porros.
Estructuras informales que, durante años, funcionaron como herramientas de control político dentro de espacios estudiantiles. Y si esto es cierto, entonces aquí es donde empieza a entenderse algo clave. El estilo político que hoy vemos, no nació en el poder. Se formó desde abajo, desde la lógica del control, desde la operación, desde la disciplina interna, desde una forma de hacer política que no se enseña en los libros, pero que ha marcado generaciones enteras en México. No era el estudiante que llegaba a la política con una visión de país. No era el joven idealista que soñaba con transformar México. Era otra cosa. Era el operador. El que llegaba con una lista de contactos bajo el brazo, y con una memoria perfecta para recordar quién debía qué. Porque en su mundo, nada se olvidaba. Los favores, se registraban. Y tarde o temprano, se cobraban. Esa fue su verdadera escuela. No el derecho constitucional. No la filosofía política. No los grandes debates sobre nación. Su formación fue otra. La operación pura. El manejo de lealtades. El intercambio silencioso de favores. El acuerdo que se hace hoy, para cobrarse mañana. Y con esas herramientas, no con discursos, no con ideales, construyó una carrera que, vista desde fuera, parece impresionante. A los 25 años, síndico. Después, diputado federal, no una, sino 3 veces. Más adelante, senador de la República. Luego, gobernador de Campeche entre 2015 y 2021. Y finalmente, el 18 de agosto de 2019, se convierte en dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. El partido que gobernó México durante 71 años consecutivos, quedaba en sus manos. Y aquí es donde necesito que pongas mucha atención. Porque a partir de este punto, esta historia deja de ser solo sobre un político. Deja de ser solo sobre Alejandro Moreno Cárdenas. Y empieza a ser sobre ti. Sobre tu voto. Sobre tu dinero. Sobre el país que tus hijos van a heredar. Porque lo que estás a punto de ver, no es una anécdota política. Es un patrón. Si crees que los mexicanos merecen saber la verdad, la que muchas veces no te cuentan los medios, este es el momento de suscribirte. No por apoyar a alguien, sino por entender lo que realmente está pasando. Ahora sí, entremos de lleno. Cuando Alito Moreno asumió la dirigencia en 2019, el PRI todavía tenía fuerza. En ese momento, el partido registraba alrededor de 9.310.000 votos para la Cámara de Diputados. No era su mejor momento, pero seguía siendo competitivo. 2 años después, en 2021, la cifra bajó a 8.715.000. Una caída, sí, pero todavía dentro de un margen que muchos podían justificar. Pero entonces llegó 2024. Y lo que ocurrió ya no fue una caída. Fue un derrumbe. El PRI obtuvo apenas 6.574.000 votos. Casi 3 millones de mexicanos, que antes votaban por ese partido, simplemente dejaron de hacerlo. Desaparecieron del mapa electoral del PRI. Y no fue casualidad. Fue durante su liderazgo. Y eso no fue lo único. En 2021, el partido perdió 7 gubernaturas en una sola jornada electoral. 7. Un golpe que, en cualquier otro momento de su historia, habría sido impensable. Y para 2024, la realidad ya era imposible de maquillar. El partido que hasta 1989 controlaba absolutamente todos los estados del país, quedó reducido a algo que nadie hubiera creído décadas atrás. Apenas 2 estados, de 32. 2. Piénsalo por un segundo. El partido más poderoso en la historia política de México, reducido a 2 estados. Todo esto, bajo el liderazgo del hombre que prometía renovarlo. Que prometía rescatarlo. Que prometía devolverle su fuerza. Y en lugar de eso, lo llevó al punto más bajo de su historia. ¿Y sabes qué hizo Alejandro Moreno Cárdenas mientras todo eso ocurría? Nada que detuviera la caída. Nada que cambiara el rumbo. Y lo que estás a punto de escuchar, es exactamente lo que él esperaba que nunca fueras a buscar por tu cuenta. Mayo de 2022. El Partido Revolucionario Institucional ya estaba en caída libre. Las derrotas electorales se acumulaban. Los militantes comenzaban a irse. Los votos desaparecían. Y aún así, Alito seguía ahí, inamovible, frente a cámaras, repitiendo el mismo discurso. Que él era la solución. Que él podía recuperar lo perdido. Que todo lo que necesitaban era más tiempo, más confianza. Pero entonces, ocurre algo que cambia completamente el juego. Algo que nadie esperaba. Llegan los audios.
Y no fue uno. Fueron varios. Filtrados uno a uno, con una precisión casi quirúrgica. Con un ritmo que mantuvo a México entero pegado a la pantalla durante semanas. Cada audio, más explosivo que el anterior. Cada filtración, aumentando la presión. La fuente, Laida Sansores. Gobernadora de Campeche. La misma mujer que ganó ese estado, precisamente porque el PRI de Alito lo perdió. Y lo que se escuchaba en esas grabaciones, no era un error. No era un desliz. No era una frase sacada de contexto. Era otra cosa. Era la voz de alguien describiendo operaciones que ningún dirigente partidista limpio debería tener que explicar jamás. En uno de los audios más comentados, se habla de pagos millonarios en dólares. Pagos dirigidos al asesor español Antonio Solá. Cantidades divididas en transferencias de aproximadamente $2,5 millones cada una. ¿El objetivo? Presuntamente financiar una campaña de desprestigio contra la propia Sansores durante las elecciones de Campeche en 2021. Una elección clave. Porque ahí, el candidato del PRI era nada menos que un familiar directo de Alito. Pero eso no fue todo. Hubo otro audio. El que más se viralizó. El que explotó en redes sociales. En ese, se menciona una cantidad aún más delicada. 12 millones de pesos. Un monto cuyo origen generó una investigación formal por parte de la Fiscalía del Estado de Campeche. Y aquí es donde tienes que detenerte un segundo y dimensionar lo que esto significa. Porque no estamos hablando de rumores. No estamos hablando de chismes de pasillo. No estamos hablando de versiones anónimas en un blog perdido de Internet. Estamos hablando de audios. De grabaciones. De material que se difundió públicamente y que obligó a abrir investigaciones oficiales. Y aún así, a pesar del escándalo, a pesar de la presión mediática, a pesar del golpe político que esto representaba, Alito Moreno no se movió. No renunció. No se hizo a un lado. No aceptó responsabilidad. Se quedó. Como si nada estuviera pasando. Como si el problema no fuera él. Como si todo fuera parte de una conspiración en su contra. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo escándalo. Y empieza a revelar algo mucho más profundo. Un estilo de poder que no se sostiene en resultados, sino en resistir. Resistir, aunque todo se esté cayendo alrededor. Estamos hablando de algo muy serio. No de rumores. No de versiones filtradas sin sustento. Estamos hablando de audios, con voz identificable. De investigaciones formales, abiertas por autoridades. De instituciones del Estado siguiendo la pista del dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera. La Secretaría de Hacienda. Revisando movimientos financieros, vinculados directamente al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Ahora pregúntate esto. ¿Qué hizo Alejandro Moreno Cárdenas cuando todo esto le explotó en la cara? ¿Renunció? ¿Pidió licencia? ¿Se separó del cargo para permitir una investigación limpia? No. Hizo algo completamente distinto. Se declaró víctima. Con toda la calma del mundo. Salió a decir que las grabaciones eran ilegales. Que estaban manipuladas. Que habían sido editadas con mala intención. Presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Y entonces cambió la narrativa. Ya no era un escándalo. Ahora era una conspiración. Habló de una campaña orquestada desde el gobierno federal. De una persecución política disfrazada de investigación. De un ataque mediático perfectamente calculado. Y mientras todo eso ocurría, siguió en su cargo. Siguió dando conferencias de prensa. Siguió firmando comunicados. Siguió apareciendo como dirigente legítimo del PRI. No renunció. No pidió licencia. No abrió una investigación interna. No reconoció ni una sola irregularidad. Nada. Simplemente, siguió. Y aquí es donde aparece una de las ironías más fuertes de toda esta historia. Una ironía que parte este relato en dos. Porque los audios no vinieron de la oposición tradicional. No vinieron de un periodista aislado. Fueron difundidos por Laida Sansores, la gobernadora de Campeche. La misma mujer que llegó al poder, porque el PRI de Alito perdió ese estado. Es decir, fue su propio fracaso electoral, el que colocó a su principal adversaria en el lugar exacto desde donde podía exhibirlo. Fue su derrota, la que le dio el micrófono a quien después lo pondría contra la pared. Y fue esa misma adversaria, la que presentó ante México entero su propia voz, como evidencia. En la política mexicana, el karma no tarda. No necesita años. No necesita décadas. A veces,
Solo necesita una elección. Pero aquí viene lo más importante. Lo verdaderamente revelador. No está únicamente en lo que decían los audios. No está solo en las cifras. Ni en las grabaciones. Lo más importante, estaba en otra parte. En lo que vino después. En cómo reaccionaron, los suyos. Los que estuvieron con él durante años. Los que construyeron ese partido desde dentro. Los que, por primera vez, decidieron hablar. Lo más revelador, no estaba solo en los audios. Estaba en lo que su reacción decía sobre él. Porque cuando un hombre enfrenta ese nivel de exposición pública, ese nivel de presión, ese nivel de evidencia, y su primera respuesta no es aclarar, no es rendir cuentas, no es hacerse a un lado, sino victimizarse y aferrarse al cargo. Ese hombre ya no está pensando en su partido. Está pensando en sí mismo. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Porque en política, cuando el interés personal se impone sobre el colectivo, el desenlace deja de ser incierto. Se vuelve inevitable. Ahora bien, antes de llegar a la revelación final, esa que Alejandro Moreno Cárdenas nunca quiso que salieras a buscar por tu cuenta, hay algo que necesitas entender. Algo clave. Lo que ocurrió el 27 de marzo de 2026. Ese día, pasó algo distinto. Algo que no vino de la oposición. Algo que no vino de los medios. Algo que no vino del gobierno. Vino de adentro. De las personas que mejor lo conocen. De quienes caminaron con él durante años dentro del Partido Revolucionario Institucional. De quienes compartieron estrategia, decisiones, victorias, y también derrotas. Y ese día, decidieron hablar. Pero no en privado. No en reuniones cerradas. En público. Con nombre y apellido. Diciendo, lo que realmente pensaban. Y lo que dijeron. No tiene precedente en la historia reciente de la política mexicana. Porque hay momentos que no se olvidan. No porque sean espectaculares. No porque haya reflectores o escenarios gigantes. Sino porque en un solo instante, condensan años enteros de tensión. Años de frustración acumulada. De silencios incómodos. De decepciones que nadie se atrevía a decir en voz alta. Momentos, donde todo lo que se guardó, finalmente estalla. El 27 de marzo de 2026, fue uno de esos momentos. Uno de esos días, que marcan un antes y un después. Ese día, en el Senado de la República, Alejandro Moreno Cárdenas se paró frente a los medios. No como alguien derrotado. No como alguien que reconoce errores. Sino con la actitud de quien cree que todavía puede recomponer lo que él mismo rompió. Como si aún tuviera control. Como si aún pudiera convencer. Como si aún le creyeran. Pero lo que no sabía es que, en ese momento, el partido que intentaba salvar, ya no estaba dispuesto a seguirlo. Y lo que vino después, fue algo que nadie dentro del PRI pudo ignorar. Dijo que reconocía errores. Dijo que quería reconciliarse. Dijo que era momento de reconstruir puentes con las figuras históricas del partido. Dijo que el PRI podía resurgir. Que todavía había tiempo. Que todavía había esperanza, si todos sumaban fuerzas. Extendió la mano. Pero lo que recibió de vuelta, no fue un apretón. Fue un portazo. Y ese portazo no vino de cualquier lugar. Vino desde dentro. Desde alguien que conoce al Partido Revolucionario Institucional como pocos. Aurelio Nuño. Es secretario de Educación Pública. Figura clave en una de las etapas más recientes del priismo. Un hombre que no habla desde afuera, sino desde las entrañas del partido. Y cuando habló, no hubo matices. No hubo suavidad. No hubo diplomacia. Habló sin anestesia. En entrevista para Radio Fórmula, dijo algo que sacudió al partido entero. Que las declaraciones de Alejandro Moreno Cárdenas eran ridículas, falsas, hipócritas. Pero lo más fuerte, vino después. Porque entonces soltó una frase. Una frase que no solo era crítica. Era sentencia. Una frase que durante años muchos priistas pensaron en silencio, pero que nadie se había atrevido a decir en voz alta. Hasta ese momento. Alejandro Moreno pasará a la historia, como el enterrador del PRI. No como el renovador. No como el que intentó salvarlo. No como el líder que llegó en el momento equivocado. No. Como el enterrador. El que cava la tumba. El que pone la última pala de tierra, sobre algo que todavía respiraba cuando llegó. Ahora detente un segundo, y dimensiona esto. Porque esto no viene de un adversario político. No viene de un periodista crítico. No viene de la oposición. Viene de alguien que vivió el PRI desde dentro.
que conoce sus códigos, sus lealtades, sus reglas no escritas. Y aún así, eligió usar esa palabra. Enterrador. En público, con cámara encendida, sin posibilidad de retractarse. Y cuando una palabra así se dice en política, ya no hay forma de regresarla. Porque en ese momento, lo que era un rumor, se convierte en una verdad que nadie puede ignorar. Y si lo de Aurelio Nuño ya había sido un golpe durísimo, lo que vino después terminó por confirmar que aquello no era una crítica aislada, sino una ruptura abierta, profunda y ya imposible de disimular. Francisco Labastida Ochoa también fue devastador. Y no estamos hablando de cualquier voz dentro del priismo. Estamos hablando de un hombre que fue candidato presidencial del PRI en el año 2000, justamente la elección que marcó la primera gran alternancia democrática en México con la victoria de Vicente Fox. Un político que dedicó décadas enteras de su vida a ese partido, que conoció sus mejores años, sus peores crisis, sus reglas internas y sus viejas formas de sobrevivir. Pues bien, Labastida habló sin rodeos. Dijo con total claridad que Alejandro Moreno no debería seguir al frente del PRI. Y fue todavía más lejos. Afirmó que si de verdad quería ayudar al partido, si realmente le importaba recuperar aunque fuera una parte de lo mucho que se había perdido los últimos años, entonces solo había una salida digna. Renunciar. No reflexionar. No replantear la estrategia. No abrir mesas de diálogo. No escuchar a la militancia. Renunciar. Irse. Dejar el cargo. Dejar de estorbar. Dejar de actuar como si todavía fuera solución, cuando para muchos ya se había convertido en el problema principal. Y esa diferencia es brutal, porque cuando una figura como Labastida ya no te pide corregir, sino desaparecer de la dirigencia, lo que te está diciendo en realidad es que tu permanencia ya no suma absolutamente nada, y que incluso tu salida sería más útil que cualquier discurso tuyo. Pero la sacudida no terminó ahí. Jorge Carlos Ramírez Marín, exdiputado y una de las figuras más reconocibles del PRI durante décadas, también habló con una franqueza demoledora. Describió la dirigencia actual como una visión surrealista, una expresión que por sí sola ya retrata el nivel de desconexión que veía entre la realidad del partido y la narrativa que seguía repitiendo Alito Moreno. Y luego soltó algo todavía más fuerte. Dijo abiertamente que haberse salido del PRI había sido la mejor decisión de su vida. Y eso pesa muchísimo. Porque no lo dijo con nostalgia. No lo dijo con dolor. No lo dijo con amargura. Lo dijo con alivio. Como quien por fin salió de un lugar que ya no reconocía. Como quien se quitó de encima una carga. Como quien entendió que quedarse ya no era lealtad, sino desgaste inútil. Y cuando un hombre que pasó gran parte de su vida política dentro de ese partido dice algo así, lo que está revelando no es solo decepción. Está revelando que, desde dentro, el PRI bajo Alito Moreno dejó de parecer una institución rescatable para convertirse en un espacio irreconocible incluso para sus propios cuadros históricos. Y luego vino la voz de Dulce María Sauri, una figura histórica del priismo yucateco. Una mujer con trayectoria, con peso, con autoridad moral dentro del partido. Y quizá por eso su mensaje fue todavía más fino, pero no menos demoledor. Porque Sauri aclaró algo muy importante, técnicamente ella nunca abandonó el PRI. No se fue por la puerta de enfrente. No rompió de manera escandalosa. No organizó una rebelión pública. Pero dejó de participar activamente. Y explicó su posición con una palabra que, en este contexto, pesa mucho, dijo que estaba en hibernación. Esa sola expresión ya era durísima. Porque no hablaba de distancia temporal, sino de un retiro forzado por las condiciones internas del partido. Como si el PRI que ella conoció hubiera dejado de existir por un tiempo. Como si no hubiera condiciones mínimas para volver mientras todo siguiera igual. Y además dejó clarísimo que el llamado de Alito no tendría eco si no existía un cambio real. Pero no se refería a un cambio de discurso. No hablaba de frases nuevas, ni de comunicados más cuidadosos, ni de una nueva campaña de imagen. Fue mucho más precisa. Dijo que lo que se necesitaba era un cambio de actitud. Y esa precisión fue quirúrgica. Porque una cosa es cambiar el discurso para parecer distinto, y otra muy distinta es cambiar la actitud para hacerlo de verdad. Y los priistas históricos, después de tantos años, ya saben perfectamente distinguir entre una y otra. Ahora detente un segundo, y procesa todo esto. Porque lo que acaba de ocurrir aquí no es menor. No estamos hablando de personajes secundarios. No estamos hablando de cuentas anónimas en redes sociales. No estamos hablando de críticos improvisados. Tampoco de adversarios de Morena, del PAN o de cualquier otro partido, aprovechando la debilidad del PRI para atacar desde afuera. No. Estamos hablando del ADN vivo del PRI.
de nombres que forman parte de los libros de historia política de México, de personas que no observaron al partido desde la distancia, sino que lo construyeron, lo defendieron, lo habitaron durante décadas. Son figuras que conocen a Alejandro Moreno Cárdenas no por referencia, no por titulares, no por rumores. Lo conocen de cerca. Lo vieron crecer dentro del sistema. Compartieron con él espacios de poder. Lo observaron operar, avanzar, consolidarse. Y aún con todo ese conocimiento, decidieron decir públicamente que el problema ya no era externo. Que el problema tenía nombre y apellido. Y eso es lo que vuelve este episodio tan devastador. Porque cuando los tuyos dejan de protegerte, cuando los tuyos dejan de justificarte, cuando los tuyos dejan de callar, entonces ya no estás frente a una crisis de imagen. Estás frente a una condena política. Y todos, sin excepción, dijeron lo mismo. Que se vaya. Sin matices. Sin rodeos. Sin dobles lecturas. Que se vaya. Ahora detente un segundo, y piensa en lo que eso significa. ¿Qué significa que las personas que más te conocen, las que estuvieron contigo en los momentos más difíciles, las que compartieron contigo victorias y derrotas, te miren a los ojos, y te digan, ¿que tú eres el problema? No significa que estén equivocadas. Significa algo mucho más fuerte. Significa que llevaban años, esperando el momento para decirlo. Y mientras todo esto ocurría en público, mientras el Partido Revolucionario Institucional se desmoronaba en tiempo real frente a las cámaras, Alejandro Moreno Cárdenas hizo algo que terminó de desconectar su narrativa de la realidad. Anunció una nueva plataforma territorial. 300 distritos federales. Estrategia rumbo a 2027. Más estructura. Más documentos. Más proyectos que suenan bien, en una conferencia de prensa. Pero que no cambian absolutamente nada, en la realidad. Como si el problema del PRI fuera técnico. Como si faltaran planes. Como si hiciera falta más organización. Cuando lo que enfrenta el partido es algo mucho más profundo. Una crisis de credibilidad. La más grave en toda su historia. Ahora sí. Lo que nadie ha dicho todavía. Lo que está debajo de todo esto. Lo que cambia por completo la forma de entender esta historia. Viene ahora. Porque hasta aquí, todo lo que hemos contado tiene una explicación política convencional. Un dirigente que tomó malas decisiones. Un partido que perdió elecciones. Figuras históricas que se cansaron y hablaron. Audios comprometedores que nunca se supieron manejar. Todo eso es real. Todo eso importa. Pero ninguna de esas piezas, por sí sola, explica lo más desconcertante de todo. La pregunta clave es esta. ¿Por qué alguien que ve caer los votos, que escucha a sus propios compañeros llamarlo enterrador, que enfrenta investigaciones, que pierde estado tras estado, que observa cómo el partido que dirige se convierte en la sombra de lo que fue, decide quedarse? No es solo terquedad. No es solo ambición. Es algo más profundo. Más incómodo. Más humano. Aquí está, la cuarta revelación. Alejandro Moreno Cárdenas no se aferra al PRI porque crea que puede salvarlo. Se aferra al PRI, porque sin él, no sabe quién es. Piénsalo bien. Entró al partido a los 16 años. No como simpatizante ocasional. No como alguien que probaba suerte en política. Entró como militante. Como operador. Como alguien que construyó toda su vida, dentro de esa estructura. Su carrera. Sus relaciones. Su identidad. Todo. Y cuando alguien pasa toda su vida dentro de un sistema. Cuando todo lo que es, está ligado a ese sistema. Salirse. No es solo perder poder. Es perderse a sí mismo. Y ahí es donde esta historia deja de ser política. Y se vuelve profundamente humana. Porque ya no estamos viendo a un dirigente defendiendo un cargo. Estamos viendo a alguien aferrándose a lo único que le da sentido a su propia existencia. Que toda su red de contactos está ahí. Que toda su forma de entender el poder está ahí. Que toda su historia personal está ahí. Desde la preparatoria en Campeche hasta la dirigencia nacional. Todo ocurrió dentro de las mismas paredes. Fue síndico. Fue diputado. Fue senador. Fue gobernador. Y finalmente, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Cada cargo fue un escalón hacia el siguiente. Cada posición tuvo sentido únicamente porque llevaba a otra más alta. Nunca fue un destino. Siempre fue tránsito. Y cuando finalmente llegó a la cima, cuando ocupó el lugar más alto que ese partido podía ofrecer, se encontró con algo para lo que nadie lo había preparado.
Que en la cima ya no había nada. Que el partido ya no tenía poder real que repartir. Que las gubernaturas se perdían. Que los votos se evaporaban. Que los aliados se iban. Y que, en ese escenario, ya no quedaba una razón lógica para quedarse. Excepto una. La negativa absoluta, a aceptar que el ciclo había terminado. Y aquí está, la ironía más devastadora de toda esta historia. Un hombre que pasó más de 3 décadas aprendiendo a acumular poder. Llegó al cargo más alto de su partido. Justo en el momento en que ese partido dejó de tener poder real que ofrecer. Llegó perfecto. Para un mundo que ya no existía. Entrenado hasta la médula, para un juego, cuyas reglas habían cambiado por completo. Mientras él seguía memorizando las del manual de 1991. Y tal vez, esto no te es tan ajeno como parece. Porque quizá tú conoces a alguien así. En la política. En tu trabajo. En tu familia. En tu círculo cercano. Alguien que construyó toda su identidad alrededor de un cargo, de un título, de una posición. Y que llegó a un punto donde soltar eso ya no era una decisión estratégica. Era algo impensable. No porque hacerlo fuera un error, sino porque sin ese cargo, sin ese lugar en la estructura, esa persona ya no sabe quién es, ni cómo existir fuera de eso. Y eso es lo que revelan todas las piezas juntas. Los audios, las derrotas, las disculpas rechazadas, las declaraciones de sus propios compañeros. No estamos viendo solo ambición política. Estamos viendo algo más profundo, más humano, más incómodo. Lo que revelan sobre Alejandro Moreno Cárdenas no es simplemente un dirigente que no quiere soltar el poder. Es un hombre que no sabe existir fuera del único mundo que aprendió a habitar durante toda su vida adulta. Y cuando eso ocurre, cuando alguien no puede separarse del poder sin perderse a sí mismo, entonces la pregunta deja de ser política y se vuelve personal. Porque al final, no es el partido el que está en juego, es la identidad. Y eso es mucho más difícil de soltar. Y mientras esa incapacidad lo mantenía inmóvil, atrapado en su propio cargo, del otro lado del espectro político ocurría exactamente lo contrario. Claudia Sheinbaum construyó su camino hacia la presidencia sobre algo que Alejandro Moreno Cárdenas nunca terminó de entender. La confianza. Porque la confianza no se declama, no se compra, no se hereda, se construye. Se construye con consistencia, con trabajo visible, con resultados que la gente puede ver, medir y comparar. Se construye con una narrativa que no suena bien en un discurso, sino que conecta con la vida real de millones de personas. A los mexicanos no les contaron quién era. La vieron trabajar. La observaron como jefa de gobierno de la Ciudad de México. La evaluaron. La cuestionaron. La pusieron a prueba. Y en junio de 2024, con una de las mayorías más amplias en la historia reciente del país, tomaron una decisión. Era ella, y no el sistema, que representaba el Partido Revolucionario Institucional bajo el liderazgo de Alito. Esa elección no fue complicada. No fue una sorpresa. Fue el resultado natural de un contraste que llevaba años construyéndose en silencio. De un lado, un proyecto con raíces reales, con una base social amplia, con liderazgo claro, con una agenda que hablaba el idioma de la gente, el idioma de lo cotidiano, de lo urgente, de lo que realmente importa. Del otro lado, el PRI de Alito Moreno. Audios, derrotas, disculpas rechazadas, y un dirigente que seguía anunciando plataformas, mientras sus propios compañeros lo llamaban enterrador en público. Y aquí es donde todo se conecta. Porque el poder en México siempre ha tenido un precio. Pero el precio más alto no lo pagan quienes pierden el poder. Lo pagan quienes no pueden imaginar un mundo sin él. Lo que hoy queda del PRI no es un accidente, no es mala suerte, no es una conspiración. Es el resultado directo de esa incapacidad. Y lo que eso significa para México, para su democracia, para millones de ciudadanos que merecen algo mejor, no es menor. Porque cuando un partido histórico cae, no solo pierde una institución, se pierde un contrapeso, se pierde una opción, se pierde equilibrio. Y eso, tarde o temprano, le cuesta al país. Por eso esta historia importa. Porque no es solo sobre un hombre, no es solo sobre un partido, es sobre lo que pasa
Cuando el poder deja de servir a la gente y se convierte en una necesidad personal. Y cuando eso ocurre, el final siempre es el mismo. Caes. Y no porque alguien te empuje, sino porque dejaste de entender para quién estabas ahí desde el principio. En 1929, Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario. Un partido que, con el paso del tiempo, se transformaría en el Partido Revolucionario Institucional. Pero no nació por casualidad. Nació con un propósito muy claro: estabilizar a México. Después de años de violencia revolucionaria, de un país fragmentado, de una nación que no encontraba cómo dejar atrás la guerra. Ese partido fue una apuesta dura, autoritaria en muchos sentidos, pero funcional en su momento. Crear un sistema que permitiera canalizar el conflicto político, sin que México volviera a desangrarse. Y durante décadas, funcionó. Fue el pegamento que mantuvo unido a un país dividido. Ese partido produjo 12 presidentes, construyó carreteras que aún usamos, levantó instituciones que todavía existen. Pero también construyó otra cosa: décadas de corrupción sistémica, de control político disfrazado de democracia, de promesas que nunca llegaron a quienes más las necesitaban. 97 años de historia. Y hoy, en 2026, ese partido gobierna apenas 2 estados, de 32. Su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, está en el Senado de la República, pidiendo perdón a personas que lo llaman enterrador. Sus propias figuras históricas le piden públicamente que se vaya. Sus votos cayeron casi 3 millones en apenas 6 años bajo su liderazgo. Eso no es una crisis. Eso es un colapso. Y aquí viene lo más importante. Lo que necesitas llevarte de todo esto. El colapso del PRI no es solo la historia de un partido que tomó malas decisiones. Es un espejo. El espejo más claro que ha producido la política mexicana en décadas. Un reflejo de lo que ocurre cuando el poder deja de ser un medio y se convierte en un fin. Cuando deja de servir a la gente y empieza a servir a quien lo posee. Porque al final, los partidos no caen de un día para otro. Se desgastan, se desconectan, se vacían, se olvidan de para qué existían. Y cuando eso pasa, no importa cuántos años de historia tengan, no importa cuántos presidentes hayan tenido, no importa cuántas estructuras construyeron, el final llega, no por accidente, sino como consecuencia. Y la pregunta que queda, no es qué pasó con el PRI. Alejandro Moreno Cárdenas entró al Partido Revolucionario Institucional a los 16 años, buscando poder. Y lo encontró. Lo fue acumulando paso a paso, escalón por escalón, durante más de 30 años. Síndico, diputado, senador, gobernador, dirigente nacional, hasta que un día llegó a la cima de lo que, durante décadas, fue la institución más poderosa de la historia política de México. Y cuando finalmente lo tuvo todo, cuando ya no había un escalón más arriba, tomó una decisión: usar ese poder para quedarse, no para transformar, no para renovar, no para reconstruir la credibilidad que el partido necesitaba para seguir siendo una fuerza real dentro de la democracia mexicana. Para quedarse, para resistir, para victimizarse frente a los audios, para ignorar las derrotas, para pedir disculpas, sin cambiar absolutamente nada, para anunciar nuevas plataformas territoriales, mientras el edificio se derrumbaba a su alrededor. Y eso, exactamente eso, es lo que hace que esta historia te importe. Aunque nunca hayas votado por el PRI, aunque no te interese ese partido, porque el patrón que representa a Alito Moreno no es exclusivo de él. Es el patrón de un sistema político que durante décadas premió la lealtad ciega, por encima de la capacidad real. ¿Qué valoró más? La permanencia en el cargo, que los resultados concretos. Que enseñó a acumular poder, pero no necesariamente a usarlo. Un sistema que formó a toda una generación de políticos, con una sola brújula: el poder, no como medio, sino como destino. Y mientras ese sistema producía a sus últimos representantes, México fue cambiando. Los votantes cambiaron. Las expectativas cambiaron. La forma de entender el poder cambió. Y en junio de 2024,
con una claridad que no dejó espacio para dudas. Los mexicanos eligieron algo distinto. No perfecto. No libre de contradicciones. Pero distinto. El 27 de marzo de 2026. Quizá no sea una fecha que recuerdes dentro de 10 años con el mismo peso que otros momentos históricos. Pero debería serlo. Porque ese día, en el Senado de la República, algo se cerró. De forma definitiva. No fue solo una conferencia de prensa. No fue solo otro episodio político. Fue el momento en que el diagnóstico dejó de ser una opinión y se convirtió en un consenso. Un consenso incómodo. Un consenso inevitable. Un consenso inapelable. El enterrador. Ya no podía enterrar nada más. Porque lo que tenía que enterrar ya estaba enterrado. Y ahora, la pregunta ya no es qué pasó. La pregunta es, ¿qué hacemos con lo que aprendimos? Porque si esta historia te indignó, si sentiste que nadie te la había contado así, con claridad, sin adornos, sin filtros, entonces este canal es para ti. Aquí no te vamos a hablar con medias tintas. No te vamos a esconder lo importante. No te vamos a maquillar la realidad. Aquí se dice lo que es. Así que si crees que México necesita ciudadanos informados, si crees que entender el poder es el primer paso para cambiarlo, suscríbete ahora. Dale like a este video. Compártelo con alguien que todavía cree que la política mexicana es demasiado complicada para entenderla. Porque no lo es. Solo necesitas a alguien dispuesto a contártela sin miedo. Y ahora, la decisión es tuya. Esto se sigue ocultando. Hoy, ¿empieza a saberse?